Bienvenidos, en esta ocasión vamos a dar 5 consejos para iniciar el aprendizaje en el método de elemento finito. Vamos a hablar primero sobre qué son los métodos aproximados, dónde se utiliza el método de elemento finito, qué conocimientos previos debo tener antes de aplicar el método de elemento finito en ingeniería estructural y cuáles son los software especializados que hay para aplicar el método de elemento finito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué son los métodos aproximados. Hay una diferencia entre métodos numéricos y métodos aproximados. Estrictamente hablando, métodos aproximados engloba a los métodos numéricos y a los métodos con solución semianalítica. Es decir, los métodos numéricos están conformados por las soluciones semianalíticas, que es el caso del método de elemento finito. El método de elemento finito es una solución semianalítica a la solución de una ecuación diferencial sujeta a problemas de valor en la frontera. Entonces, ese es el método de elemento finito. Entonces, vuelvo a insistir, el método de solución semianalítica es parte de lo que se conoce como métodos numéricos, y también tenemos los métodos numéricos estrictamente hablando. Por ejemplo, un método numérico sería, estrictamente hablando, es el método de diferencia finita. ¿Qué son los métodos aproximados? Los métodos aproximados es una técnica que reformula el problema en términos de procedimiento simplificado, en el cual, a través de la aplicación de operaciones aritméticas, nosotros conseguimos satisfacer el problema con cierto margen de error. Entonces, esa es la definición de los métodos aproximados. Esencialmente, el método de elemento finito lo que hace es pasa el problema de una representación en términos de ecuaciones diferenciales, lo traspasa, lo convierte en una ecuación algebraica. Entonces pasamos de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Este proceso de pasar de la ecuación diferencial a la ecuación algebraica es lo que se conoce como discretizar. Discretizamos la ecuación diferencial. En la ecuación algebraica es donde aparece la famosa matriz de rigidez del elemento finito, ¿no? También aparece el vector de incógnitas nodales y el vector de fuerzas nodales. Entonces, esa es la explicación matemática de lo que hace el método de elemento finito. Si lo queremos explicar desde otro punto de vista, ¿sí? Una explicación más intuitiva de lo que es el método de elemento finito, es yo tengo un continuo, en ese continuo tengo ecuaciones diferenciales que son aplicables en cada una de las partes de ese continuo, ¿no? Entonces yo tomo una porción, un pedazo, un segmento, un elemento, ¿sí? Y analizo lo que sucede en ese elemento. Y una vez que analicé lo que pasa en ese elemento, repito el proceso para todos los demás elementos. Y luego lo vuelvo a ensamblar. Yo siempre digo que el método de elemento finito se trata como si fuera un rompecabezas, donde yo tomo una pieza, estudio lo que sucede con esa pieza, todo lo que le está pasando a esa pieza, repito el proceso para cada una de las piezas del problema y lo vuelvo a ensamblar, lo vuelvo a juntar. Entonces, esencialmente es cómo funciona el método de elemento finito. Esa es una explicación más intuitiva de cómo funciona el método de elemento finito. Principalmente el método de elemento finito se aplica para lo que es ingeniería y para lo que es investigación. En el área de ingeniería se utiliza mucho en ingeniería mecánica, civil, química, ingeniería de materiales, alimentos, entre otras. Y en investigación se utiliza mucho en mecánica cuántica, mecánica de fluidos, electromagnetismo. Este método, el método de elemento finito, es importante señalar que es un método que me sirve para realizar análisis, ¿no? Y realizando diversas corridas de análisis, yo puedo obtener una simulación que se conoce como simulación. Estas simulaciones me pueden servir para anticipar el comportamiento de alguna pieza mecánica, de algún componente estructural. ¿Cuáles serían los conocimientos básicos para iniciar el estudio del método de elemento finito? Cuando nosotros queremos iniciar estudiando el método de elemento finito, nos vamos a dar cuenta que hay varios libros, cursos del método de elemento finito, desde el punto de vista de un matemático,
desde el punto de vista de un físico, de un programador, de un ingeniero. Yo siempre comento que es como si estuviéramos viendo esta figura, pero desde diferentes puntos de vista. Al final es lo mismo, pero cada quien tiene su propia percepción. No es lo mismo el método de elemento finito para un programador que para un ingeniero como tal. Lo ve de diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Entonces, conviene que al momento de estudiar el método de elemento finito obtengamos un balance entre la física, la matemática, la programación, ¿no? Y que veamos el método como un conjunto, y que tengamos una visión general, una visión global de lo que es el método. Entonces, los conocimientos básicos para iniciar el estudio de este método sería primero conocer de métodos numéricos, segundo tener conocimientos de programación, conocimientos de mecánica de sólido y por último aprender a utilizar un software específico que utilice el método de elemento finito. Recuerda que en nuestra academia digital pongo a tu disposición estos cursos, el curso de métodos numéricos, fundamentos del método de elemento finito, mecánica de sólidos y programación. Puedes ponerte en contacto conmigo o puedes visitar la academia digital para más información. Software para utilizar el método de elemento finito. Nosotros tenemos los software libre y los software de pago. En el caso de un software libre, nosotros realizamos el CAD, o sea, el dibujo, el mallado, la solución de las ecuaciones y el postprocesamiento. Muchas veces lo hacemos de forma independiente, es decir, tenemos módulos para realizar cada uno de estos pasos. Mientras que en un software que sea de pago, como por ejemplo ANSYS, nosotros en la misma plataforma podemos realizar todo. Podemos hacer el dibujo, el mallado, la solución de las ecuaciones y el postprocesamiento. Básicamente cualquier software que utilice el método de elemento finito tiene una estructura básica que sería un preprocesador, que es donde nosotros ingresamos los datos, ingresamos qué tipo de material tenemos, la geometría, las condiciones de frontera, el tipo de carga, que es todo el preprocesador. El procesador como tal, si queremos entenderlo así, el método de elemento finito es una herramienta que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Al final del día, el método de elemento finito lo que hace es plantea un sistema de ecuaciones algebraicas y el procesador lo que hace es resolver, ¿no? Resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Y por último tenemos el postprocesador, que es ya la herramienta que nos permite visualizar tanto las variables primarias como las variables secundarias. Por ejemplo, en el caso del análisis estructural, una variable primaria es el campo de desplazamiento. Variables secundarias serían las tensiones, deformaciones. Entonces, esa es la estructura básica que sigue cualquier programa que utiliza el método de elemento finito. Un comentario que yo concuerdo mucho con el profesor Avelino Alves, que es un investigador brasilero muy reconocido en el ámbito del método de elemento finito. El profesor señala que si el ingeniero no sabe modelar el problema sin tener el computador, él no debe hacerlo teniendo el computador. Y yo también estoy de acuerdo con esto de acá, ¿no? Con lo que él señala. Dicen por ahí que el método de elemento finito, un ingeniero bueno lo vuelve un ingeniero excelente, mientras que un ingeniero malo, el método de elemento finito lo convierte en un ingeniero peligroso. Porque muchas veces utilizan el software como una caja negra, algo simplemente donde yo meto parámetros, meto geometría y le doy resolver y obtengo resultados. Y muchas veces no conocen ni siquiera qué tipo de elemento finito están utilizando, cuántos grados de libertad tiene, el número de nodos, el tipo de mallado que se está haciendo, cómo está almacenando la matriz de rigidez el programa, o sea, no tienen conocimiento de eso. Y yo pienso que nosotros tengamos conocimiento de todo eso y que no utilicemos el programa como una caja negra. Y por supuesto también que sepamos de toda la física que involucra el problema. Entonces es importante que nosotros por lo menos conozcamos la ecuación del elemento finito, ¿no? Así como les presenté acá. Yo tengo acá una barra sometida a tracción, ¿no? Un problema bien sencillo, básico, pero yo conozco acá la ecuación diferencial, conozco la ecuación del elemento finito, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilicemos algún programa del método de elemento finito, sepamos qué es lo que está resolviendo el programa, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? No necesariamente que
que nosotros la resolvamos, pero por lo menos que tengamos la idea de cuál es el modelo y cuál es la ecuación que nosotros estamos resolviendo y cuál es la ecuación del elemento finito, ¿no? Entonces, es un llamado, una reflexión para todos aquellos que utilizan el método de elemento finito. Entonces, ¿cuáles serían mis consejos? 5 consejos que le quiero dar antes de que usted inicie el estudio del método de elemento finito. Primero, aprenda el funcionamiento del método de interpolación de Lagrange. Si usted sabe cómo funciona este método, primero, si usted reconoce la diferencia entre ajuste e interpolación, usted sabe cómo obtener el polinomio interpolador en la forma del polinomio de Lagrange, tiene prácticamente entendido por completo el método de elemento finito. Porque el método de elemento finito al final del día es un método que realiza una interpolación. Entonces es importante que usted conozca cómo se obtienen las funciones de forma. Ya en el método de elemento finito nosotros hablamos de coordenadas locales, coordenadas globales, coordenadas naturales. Entonces que conozca también cuál es el fundamento del método del elemento finito. Sería el consejo número 2, que va muy de la mano con el consejo número 1. Primero, aprendo el funcionamiento, cómo funciona el método de interpolación en la forma del polinomio de Lagrange. ¿Cuál es el fundamento del método de elemento finito? ¿No? Entender que el método de elemento finito es un método de solución aproximado. Cuando decimos eso, por ejemplo, nos referimos a que estamos utilizando para la obtención de la ecuación del elemento finito, estamos usando el método de Galerkin. Entonces, ¿a qué se refiere o cómo funciona el método de Galerkin? Entender el fundamento, ¿no?, del método. Tercero, conozca la física del problema que desea resolver. Por ejemplo, si estamos en el área de mecánica estructural, análisis estructural, es importante que usted conozca sobre mecánica de sólidos o mecánica del medio continuo. Es importante que usted sepa cuál es el tensor de tensiones de Cauchy, que usted conozca sobre las teorías de resistencia de los materiales, sobre la teoría de Tresca, von Mises, Mohr, en fin, ¿no? Que conozca cuáles son las ecuaciones constitutivas, cuáles son las constantes, a qué se refiere cuando nos referimos a tensión plana o deformación plana. Entonces son conceptos que se van a aplicar para resolver un problema de análisis estructural. Entonces es importante que usted conozca todos estos conceptos que se dan en mecánica de sólidos. Consejo número 4. Aprenda a programar. Cree sus propios programas. El método de elemento finito usted lo puede programar. Este método se caracteriza porque es muy sistemático, es muy organizado, ¿no? Es secuencial, entonces usted puede ir paso a paso y usted puede crear sus propios programas. Y cuando digo aprenda a programar, me refiero a que conozca las estructuras, ¿no? Cómo se programa. Usted sabiendo las principales estructuras secuencial, repetitiva y condicional, sin problema usted puede crear sus propios programas, independientemente que usted lo haga en MATLAB, que lo haga en Scilab, que lo haga en R, que lo haga en Python, no importa. Pero lo importante es que usted conozca de esto, ¿no? Que sepa programar. Y por último, una vez que pasó por toda esta fase, aprenda a utilizar ya un software dedicado al método de elemento finito, ya un software exclusivo. Entonces, si usted lo hace de este modo, usted se vuelve un experto en el área del método de elemento finito. Y es precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes. Recuerda que yo tengo cursos online que están disponibles en mi academia digital para que tú vayas desde cero hasta lo más avanzado. Y yo lo que he hecho es, he aplicado precisamente el concepto, el fundamento del método de elemento finito para enseñar elemento finito. ¿Cuál es el fundamento del método de elemento finito si lo queremos ver así? Divide y vencerás. Estamos tomando partes, cachitos, porciones y estamos analizando, profundizando en el estudio de cada una de esas partes. Entonces, si yo quiero volverme un experto en el método de elemento finito, lo primero que tengo que hacer es conocer de métodos numéricos. Tenemos un curso online especializado en métodos numéricos. Lo siguiente, volverme un experto en mecánica de sólidos. Entonces, también tenemos este curso que les puede ser muy útil. Saber programar. Tenemos un curso de programación en Scilab. Y tenemos ya el curso que sería Fundamentos del método de elemento finito, donde usted va a aprender todo lo relacionado con los fundamentos del método de elemento finito.
cómo se discretiza, cuáles son los tipos de elementos finitos en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, los grados de libertad, a qué se refiere, variables primarias, variables secundarias, ¿sí? Métodos que tenemos para encontrar la ecuación del elemento finito, todo el fundamento del método de elemento finito. Entonces, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo, seguirnos en el canal de YouTube y visitar nuestra academia digital. Muchas veces también me preguntan, ¿es la única forma que tengo de aprender el método de elemento finito? O sea, ¿tengo que pasar por todo esto? Y yo les digo que no, no necesariamente. Puedo ir directamente a resolver problemas de mecánica estructural a veces sin ni siquiera conocer el método de interpolación en la forma de Lagrange. Pero obviamente no hay una comprensión total de lo que es el método, ¿no? Yo muchas veces hago esta similitud, es como si usted quiere aprender a tocar un instrumento, ¿no? A tocar la guitarra, por ejemplo. Primero usted aprende a leer, a escribir, luego aprende de música, aprende a tocar la guitarra y por último crea sus propias melodías, ¿no? Y se vuelve un experto. Entonces algo similar sucede en el método de elemento finito, ¿no? Si usted quiere volverse un experto al 100% y realmente un experto, ¿no? Vaya paso por paso, como le acabo de mencionar. Hoy en día muchos libros de texto del método de elemento finito, muchas academias digitales, en fin, se van directo a lo que es el manejo de un software como tal, ¿no? Y muchas veces dejan de lado todos los conocimientos previos del método de elemento finito. Pues ya depende de cada quien por dónde quiere empezar, depende de cada uno de nosotros hasta dónde queremos profundizar en el método de elemento finito. Muy bien, si te ha gustado esta explicación y quieres volverte un experto en el método de elemento finito, puedes ponerte en contacto conmigo o visitar mi academia digital. Te dejo el enlace en la descripción del video. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por su atención. Continuamos en el siguiente video.